Buenos días, queridos alumnos, padres de familia, con todos los presentes. Hoy estamos aquí comenzando una nueva jornada de trabajo. Eh, ya se, Estamos ya entrando a la segunda semana del mes de agosto. Entonces vamos a continuar con nuestros estudios. Bien, ahora sí, vamos en sí a la clase. Brevemente nomás porque este tema no es tan amplio que digamos para poder explicarse. Hoy vamos a hablar sobre lo que es dónde viven los animales. ¿Ustedes saben dónde viven los animales? ¿Habrá un solo tipo de casa para los animales? ¿Tendrán un solo lugar donde viven? ¿O hay diversos lugares donde viven? Ahora, y si hay diversos lugares donde viven, ¿cómo viven? ¿Qué hacen para subsistir? Porque algo hacen para subsistir. O sea, no están ahí, o sea, no es su casa porque le tocó vivir ahí al azar. O sea, ellos tienen algo que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen ellos para subsistir, para poder sobrevivir? ¿Cómo se desenvuelven? A lo cual nosotros vamos a llamar lo que es, primero, para poder saber dónde viven, cuál es el lugar donde viven, cómo se desenvuelven, a eso le vamos a llamar hábitat. ¿Y qué cosa hacen? ¿Cuál es el rol que desempeñan diariamente para subsistir? Le vamos a llamar nicho ecológico, ¿ya? Y si queremos saber, por ejemplo, los tipos de especies, cómo se clasifican las especies, bueno, vamos a clasificarla de dos tipos, los que son especialistas y los que son generalistas. Y si vamos a hablar de los factores donde viven los seres vivos, bueno, existe un factor donde los seres vivos se adaptan. Bueno, factores son dos. Factores bióticos, si hablamos del hábitat, del ecosistema, los factores del ecosistema son dos, los bióticos y los abióticos. Entramos entonces a tallar a lo que es primero, ¿qué cosa es el hábitat? Bien, el hábitat viene a ser hábitat. Hábitat ahí. Hábitat viene a ser el lugar donde los seres vivos, llámese plantas, animales, cualquier tipo de seres vivos, si son animales, insectos, aves, reptiles, llámense pulpos, cualquier tipo de animal, es donde grupos de animales de diferente especie, ¿ya? Quiere decir que ese grupo de animales, ese grupo de plantas, o llámese hongos, encuentran todas las condiciones necesarias para vivir. Comida, agua, clima que se adapte a su modo de vivir, el calor o la humedad, todas las condiciones necesarias. Si encuentran todas las condiciones necesarias para que ellos puedan subsistir, entonces eso se convierte en su hábitat. Ahí comienzan a habitar y se comienzan a desenvolver y reproducirse. Ese es el hábitat. Es el lugar donde los seres vivos encuentran todas las condiciones necesarias para poder subsistir. ¿Okay? El hábitat, por ejemplo, de los delfines es inmenso, es el mar, el océano. De las ballenas es inmenso. El cóndor no tiene un solo tipo de hábitat, tiene varios. El cóndor anda por los Andes, anda por las playas, por los desiertos, el cóndor. Y un simple tronco tirado, un simple tronco de un árbol así tirado en mitad del bosque, es el hábitat de miles de termitas o de hormigas. Un simple tronco puede ser el hábitat de varias especies. ¿Me dejo entender? Hasta de musgos. Ese es el hábitat. Ahora, el nicho ecológico, cuando ustedes seguro han oído la palabra nicho, se refiere a donde
donde meten a los muertos. No, el nicho ecológico es la función, el rol, el papel que desempeñan los seres vivos, los individuos o las especies de animales, ¿ya? Donde dentro de una comunidad, en una comunidad biótica, o sea, en una comunidad biótica donde hay diferentes especies de animales, ¿no? O de seres vivos. Entonces, hay leones, hay cebras, hay jirafas. ¿Qué hace el león? Tiene que salir a cazar para alimentarse él. En el caso de las leonas, alimentar a sus crías. Ese es el nicho ecológico que realizan. Lo mismo con las cebras. Realizan un nicho ecológico. Las plantas de la misma forma. Los sapos, los anfibios. Es la función que realiza entonces cada individuo dentro de la comunidad donde se encuentra. Las plantas, ¿cuál es su nicho ecológico? Realizar fotosíntesis, ¿no? Los sapos, su nicho ecológico es mantener el equilibrio del exceso de insectos. Las arañas de la misma forma, cazar a otro tipo de insectos, las arañas. Ese es su nicho ecológico, la función que realizan tanto plantas como animales. Las hormigas se encargan de descomponer algunos, de dejar huesito limpio algunos animales muertos, las hormigas, o de limpiar. Entonces, eso se llama nicho ecológico. Ahora, la clasificación de las especies se clasifican en dos tipos. Hay los que son los especialistas, especies especialistas, y tenemos las especies generalistas. Vamos a hablar con las especialistas. ¿Especialistas en qué? ¿A qué se refiere especies especialistas? Son individuos, son tipos de animales cuyos nichos ecológicos, o sea, la función que desempeñan, ¿ya? No son accesibles para otras especies. ¿Qué quiere decir? O sea, la función que realizan ellos no lo pueden realizar otros. Por ejemplo, el nicho ecológico del oso panda. El oso panda trepa árboles, come bambú, ¿no? Y come cantidades de bambú. ¿Qué pasa si comienzan a tumbarse todos esos árboles de bambú? Todas esas plantas de bambú. Ya el oso panda estaría en peligro de extinción. Entonces, a eso iba, en cuanto a lo que son especialistas, ¿ya? Son animales únicos en su especie que realizan funciones que otras especies de animales no realizan. ¿Correcto? Solo ellos las pueden realizar. Otras especies de animales no pueden realizar la función que realizan ellos, sobre todo en la alimentación. Ya, esos son especialistas. Se especializan en una sola cosa. Ahora vayamos a lo que son generalistas. Generalistas abarca ya un área mayor. ¿A qué se le llama generalistas? Generalistas se le llama cuando son especies que ocupan cualquier espacio, cualquier nicho ecológico. ¿Ya? Ocupan cualquier nicho ecológico, ¿no? O sea, no solamente los osos pandas son exclusivos, depende del clima donde vivan y donde hay esa planta de bambú que es su alimento, ellos se mantienen ahí. Pero hay animales que no son generalistas, pueden estar en un lugar, pueden estar en otro lugar, pueden invadir cualquier nicho ecológico, pueden realizar cualquier nicho ecológico, ¿ya? Por ejemplo, las ratas. Las ratas están en todas partes y pueden comer desde carne, desde maíz, desde pan y desperdicio de basura, pueden comer madera, pueden comer plástico, pueden comer tela. Esos son generalistas, ¿ya? Igual que los cerdos. Los cerdos viven en cualquier parte, ¿no? Las palomas migran de un lugar a otro, ¿no? Las palomas viven acá, las cucarachas hay en todas partes. Entonces, esos son animales generalistas, ¿correcto? Ya, ahí vamos entonces ya vamos por partes, vamos entendiéndonos. Ahora pasamos a lo que son los factores bióticos y los factores abióticos. A ver, si queremos empezar con los factores abióticos, empezamos con los abióticos. Pues. En los factores abióticos, ¿qué vienen a ser los factores?
Bueno, los factores abióticos en el ecosistema donde nos desenvolvemos, los factores abióticos en el ecosistema donde nos desenvolvemos vienen a ser pues condiciones. Los factores vienen a ser las condiciones del hábitat donde se desenvuelven los animales. Condiciones del hábitat. ¿En qué condiciones viven los animales? ¿Ya? Dependiendo del clima, el lugar donde habitan los organismos. Esto influye bastante. Por ejemplo, a un oso polar no lo vas a mandar al desierto del Sahara por el calor y no va a encontrar la comida que encuentra pues allá en los polos, que son las focas, las morsas, que son ricos en grasas, en calorías, ¿no? O sea, los factores abióticos son factores ambientales que tienen condiciones, ¿no?, propias donde habitan los organismos. Y estas condiciones, estos factores bióticos influyen para que la especie pueda reproducirse y pueda vivir, ¿ya? Pueda vivir. Entonces, tiene que ver bastante el suelo, ¿no? El medio físico, tiene que ver bastante, como le digo, el clima. Entonces, hay varios factores, esos se llaman factores abióticos. Lo que no tiene vida, pues, abiótico, sin vida. Por ejemplo, el agua. El agua no tiene vida, pero sí nos da vida. Muchos necesitamos del agua para vivir. El suelo no tiene vida, pero da vida a las plantas. El clima no tiene vida, pero es necesario para poder vivir. Muchos son animales endémicos, no salen de un clima, por ejemplo, tropical o caluroso. Si los mandas a otro lado se mueren. La humedad, necesaria para otras especies también, tanto plantas como algunos animales necesitan de la humedad para vivir. El sol, necesario para la fotosíntesis y necesario para muchos reptiles de sangre fría, que necesitan del sol también para adaptarse. Entonces, estos son los factores abióticos. Abióticos, sin vida, pero son factores importantes para que se desarrolle en un ecosistema la vida de los seres vivos. Ahora, ¿y los factores bióticos? Bueno, los factores bióticos, que lo tenemos acá, los factores bióticos, tenemos a los factores bióticos. Los factores bióticos, bueno, son todo aquello que tiene vida, pues. Si hablamos de los factores bióticos, tenemos a entre los seres vivos que se adaptan a la temperatura, ¿no? La mayoría de los organismos vivos viven por encima de los 40 o 50 grados. Dice, la mayoría de los organismos vivos. O también algunos seres vivos viven por debajo de los 0 grados, ¿no? Hay excepciones algunos, pero por ejemplo las bacterias pueden vivir por encima de los 100 grados centígrados, las arqueobacterias. Entonces, tiene bastante que ver los seres vivos con la temperatura. Sí, hay seres vivos como plantas y animales que necesitan una temperatura adecuada para vivir. Los animales, ¿qué animal no necesita del agua? A ver, dígame. ¿Qué animal no necesita del agua? Todos los animales necesitan vivir de agua, respirar oxígeno, ¿no? Todos los animales. Los hongos, acá están las bacterias. Bueno, he puesto plantas y animales nomás, pero acá hay hongos, bacterias, arqueobacterias, plantas, animales, etcétera, etcétera. Bueno, son los tipos de seres vivos que necesitan de los factores abióticos para vivir. Si no, no viviría nadie. Son uno del otro. Factores distintos, pero van de la mano. Se necesitan el uno del otro. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado. Gracias por su atención. Estamos hasta una próxima oportunidad entrando a la clase el día viernes. Los espero. Un abrazo desde aquí. Cuídense. Ahí les mando la ficha para que trabajen. Por favor, trabajen la ficha y envíelas a tiempo. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.